Dios les bendiga de manera poderosa en esta noche. Soy el pastor Jorge Escribano, pastor del Centro Cristiano Vida Abundante en la ciudad de Bayamón, y quisiera compartir contigo una reflexión, un estudio que hemos venido trabajando sobre el libro de Hebreos desde el capítulo 1. Ya vamos entrando al capítulo 8 y en esta noche nos toca considerar el tema de Cristo es el mediador de un mejor pacto. Y esto es bien importante que lo trabajemos, ya que en otras ocasiones hemos hablado de personas que tratan de relacionarse con Dios a base de rituales, a base de unas tradiciones, a base de unas repeticiones, ya sea de algún tipo de liturgia, y todo eso tiene cierta disciplina espiritual, pero el pacto que es en Cristo es el mejor pacto. Y quisiera que fueras conmigo al libro de Hebreos. Vayas al capítulo 8. Voy a leer de ese capítulo 8 desde los versos 6 hasta el 12. Sigue esta lectura. Luego vamos a hacer referencia a otras lecturas que están en este libro. Mira cómo dice Hebreos capítulo 8, versos 6 hasta el 12. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto es una palabra poderosa que de hecho rememora esa profecía de Jeremías, capítulo 31, los versos 31 al 34, donde ya el profeta le está diciendo, mira, sabemos que es frustrante para un pueblo tratar de obedecer una ley por esfuerzo propio externo. Tiene que venir de adentro. ¿Y qué hace Dios? Quita el corazón de piedra del ser humano y pone uno de carne, y su espíritu sobre nosotros, que es derramado, nos da vida y nos permite, por así decir, el tener el deseo, el anhelo conforme a su soberana voluntad para cumplir su palabra. Y la ley, en vez de estar escrita en piedra de una manera exterior, está escrita en el corazón. Y yo te invito en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, que agarre esta palabra y diga, esto es para mí. Hay personas que a través de la historia se han adherido, por así decir, a reglas, leyes, rituales, modos de hacer las cosas para ganarse la aceptación de Dios. Y recordemos que la misma palabra dice que no hay justo ni aún uno. Nadie se puede parar frente a la presencia de Dios y decir, págame conforme a lo que merezco, o exigirle a Dios por sus obras, por su linaje, por su tradición, por lo que sea, y tratar de pedirle a Dios que le conceda algo en base al mérito propio. Otro de los profetas dice, mira, nuestras obras son como trapo de inmundicia. Por eso es que Daniel, los capítulos 9 y 10, cuando está orando, Daniel dice, Señor, yo me acerco a ti confiado en tus muchas misericordias, no en por así decir, los méritos que yo pueda tener. David, el rey David, en ese precioso Salmo 143 dice, mira Dios, escucha mi oración y me acerco a ti confiado en tu gracia y en tu misericordia, porque si mira las obras que yo he hecho, tú no estás obligado a oírme en nada. Por tanto,
Esto es bien poderoso porque otros creemos que recibimos por gracia la aceptación de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y que a la vez la fortaleza del Espíritu Santo para relacionarnos con Él. ¿Por qué estamos hablando bajo el Nuevo Testamento que Cristo es mediador de un mejor pacto? Pues este libro de Hebreos empieza a hacer unas distinciones desde el mismo comienzo del libro. Dice, mira, recuerden que el primer pacto, por así decir, los fieles, los judíos, tenían que seguir presentando sacrificios. ¿Y que lo hacía? Un sacerdote descendiente de la tribu de Leví tenía que presentar sacrificios por sí mismo, por su pecado y por los pecados del pueblo. Y cada vez que era de año en año había una serie de pecados, tenían que repetir ese sacrificio. ¿Y por qué se necesitó un nuevo y mejor pacto? Pues Hebreos capítulo 8, ya te lo leí, versos 7 y 8, nos dice de manera bien clara que ese primer pacto no produjo resultados. Mira cómo lo dice, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, ese primer pacto no era defectuoso de parte de Dios, sino que el ser humano, al no cumplir su parte del pacto, básicamente no podía gozar de los beneficios de ese pacto. No produjo un resultado satisfactorio. Todo esto lo explica este libro de Hebreos. Dice, mira, si lo hubiera producido, el segundo pacto no hubiese sido necesario. Por eso es que yo te invito a que vayas un momento al Evangelio según San Lucas y tomes como referencia cuando el Señor está celebrando la cena con sus discípulos, una vez la celebró, lo que se llama la Santa Cena. Y dice en Lucas 22, versos 19 en adelante, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Cristo ahí, en esa cena, está haciendo varias cosas. Está mirándolo desde la Pascua de Egipto, diciendo, aquella Pascua de Egipto, aquel cordero que la gente utilizó dentro de los hogares, eso era un tipo, era un símbolo del cordero perfecto que iba a ser sacrificado para que la muerte no pudiera entrar a los hogares. Y por eso había que identificar la casa, Éxodo 12, con la sangre del cordero, para que el ángel de la muerte, cuando pasara, no pudiera entrar en esa casa. Cristo toma en la cena el pan, lo parte y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Símbolo de aquel cordero que fue la primera Pascua, que fue contra la plaga de la muerte de los primogénitos. Él toma eso como un símbolo, dice, ese cordero soy yo. Pero va más aún, cuando dice este mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, está citando Isaías 53, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. El verso siguiente, que es el verso 20, dice, y de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Cristo en la cena con los discípulos le dice, ya está el nuevo pacto, mi sangre derramada en la cruz del Calvario es la que limpia de pecado a toda la humanidad de una vez y para siempre. Por eso es que como ellos no pudieron cumplir, dice aquí Hebreos capítulo 8, verso 9, no como en el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. O sea, no cumplieron su parte, fallaron. La ley los confronta y les demuestra que ninguno se podía salvar cumpliendo las obras de la ley. Por eso es que en Gálatas el apóstol Pablo, y esto es bueno que me estén escuchando gente que están en diversos movimientos religiosos que les han enseñado qué es la ley, qué es la ley, que tienen que guardar un día, que tienen que llevar cierta dieta, que tienen que llevar ciertos rituales. Otros, siendo creyentes cristianos, quieren virar hacia atrás a tratar de meterse como si fueran judíos y empiezan con todas estas genealogías y allá mandan para un laboratorio en Jerusalén su DNA para que les digan que son sefalditas o que son de la tribu de yo no sé quién
Y eso con ellos se creen que tienen más beneficio o más salvación que cualquier otro. Eso es un grave error. Vosotros estáis completos en él, dice Colosenses. Solamente en Cristo tenemos salvación. Jesús dijo en Juan capítulo 14 y verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Repasen Romanos capítulo 11, cuando dice que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Y si bien es cierto que la salvación viene de los judíos y que en ese árbol de Israel los gentiles hemos sido injertados, tenemos salvación por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que tenemos los beneficios de la salvación. Somos contados como descendientes de Abraham por la fe, no por la genealogía sanguínea, como tiene de hecho el pueblo judío y todos otros descendientes de Abraham. Así que como ellos no cumplieron su parte del pacto, Dios básicamente tiene que cancelarlo, darlo por viejo, como dice Hebreos, y darles un nuevo pacto. Jeremías lo profetizó en Jeremías 31. Vamos a buscarlo, por favor, búsquelo conmigo, para que usted vea que Dios ya lo había anunciado desde el principio. Viene un nuevo pacto en el cual les daré un corazón nuevo, pondré de mi espíritu en vosotros y esa ley va a vivir dentro de ustedes. Jeremías capítulo 31, mire los versos 31 en adelante, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vaya Mateo 26, verso 28, puedes ir a Marcos 14, 24, a Lucas capítulo 2, versos 20, Primera de Corintios 11, 25 y Segunda de Corintios 3, 6. Todo eso es explicado diciendo, mira, eso que dijo Jeremías se da como cumplimiento en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Jeremías 31, verso 32 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, o sea, la gente no obedeció, le dieron la espalda a Dios. Y aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Eso solo se da por la operación del Espíritu Santo en el creyente. Dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que es por la fe en Cristo Jesús que tenemos vida. Cristo es el mediador de ese nuevo pacto. ¿Y por qué tiene que ser Cristo el mediador de ese mejor pacto? Es un mejor pacto porque el primer pacto era ejercido por sacerdotes terrenales que pasaban, morían, tenían que venir otros sacerdotes detrás de ellos, eran sacerdotes que pecaban, cometían pecado, así que tenían que presentar primero sacrificio por ellos y después sacrificio por el pueblo. Así que cuando yo miro Hebreos capítulo 7, verso 22, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. En otras palabras, nuestro Señor y Salvador Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, resucitó de entre los muertos, sube a los cielos, está a la diestra del Padre y como es eterno y vive para siempre y su sacrificio pagó por nuestros pecados, en esa presencia de Dios, en ese oficio sacerdotal continuo y por la eternidad, nos garantiza que tenemos vida eterna a todo aquel que en él cree. Por eso es que el mismo Cristo, cuando habla con Nicodemo en Juan capítulo 3, le dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, escucha bien, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. ¿Por qué nos puede dar vida eterna y es un mejor pacto? Porque no depende de un sacerdocio temporero, sino de un sacerdocio eterno y para siempre. Los sacerdotes terrenales viven y ministran desde la tierra. Eso es otra gran diferencia. Este está en el tabernáculo de los cielos, no hecho en esta creación, sino hecho por el mismo Dios en esa presencia poderosa ante el trono de él, donde está Cristo a la diestra del Padre. Esto es, ocupa un lugar de alto honor. Y esto es una de las grandes distinciones que vamos a ver más adelante en otro estudio, pero Cristo es superior a los profetas, es superior a Moisés, es superior a la ley, es superior al sacerdocio hebreo, es superior al tabernáculo, es superior a los rituales, es superior al mismo Aarón, es superior a Melquisedec, aunque hay gente que lo equipara, no hay ninguna comparación. Cristo es superior a Melquisedec. Melquisedec, su nombre significa rey de justicia y rey de paz. Hasta ahí llegó. Fue rey en Jerusalén. Cristo es rey de reyes y señor de señores. Y su nombre es sobre todo nombre. Y no hay nombre ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, como el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Melquisedec lo que representa es una tipología, por así decirlo, un sacerdote sin principio ni fin, por la falta de datos que hay en Génesis 14, Salmo 110, verso 4, y la misma explicación que nos da el capítulo 7 de Hebreos. Así que el orden que nosotros queremos presentar en esto es que como sumo sacerdote, Cristo presenta continuamente su sacrificio ante Dios por el testimonio de su sangre, debido a que Cristo padeció, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Cada creyente en él tenemos el único mediador y un mejor pacto y mejores promesas. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 8 para mirar los versos 10 al 12 que dice así. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán desde el mayor hasta el menor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y escúchame bien, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. En otras palabras, lo que Dios nos está diciendo aquí es que parte de esas mejores promesas es que Dios las pone en nuestra mente y en nuestro corazón para poder sujetarnos a la voluntad de Él. Cuando Él las escribe en nuestra mente y en nuestro corazón, lo que está diciendo es que permite que el corazón, que es el asiento de la voluntad, se perfeccione para ser sujetos a esa voluntad divina. Bajo el nuevo pacto, su promesa está segura porque Cristo ocupa un lugar de mediador entre Dios y nosotros. El apóstol Pablo lo explica de una manera hermosa cuando dice en Primera de Timoteo capítulo 2 y verso 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. El apóstol Pedro, en su primer discurso, de los primeros discursos que dio, no el primero, en el segundo por ahí, a las comunidades que lo estaban confrontando, a los sacerdotes y al Sanedrín, los confronta y le dice en Hechos 4, verso 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No son los santos, no son las vírgenes, no son los pastores, no son los sacerdotes, no son esos apóstoles que están ahora por ahí. No es ningún ser humano en la faz de esta tierra ahora mismo que sea mediador. No es un ritual. No es que tú te mueres y tu familia entra en unos procesos y le paga a alguien para hacer
7 cosas o 9 cosas o 10 cosas para sacarte de un refrigerador de los cielos y pasarte a la eternidad. Al ladrón en la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando tengas en tu reino. Y Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo único que tienes que hacer, lo que hizo el ladrón en la cruz, confesó la inocencia de Cristo, lo recibió como su Salvador e inmediatamente en ese día tuvo redención de su pecado y acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Ven conmigo a Hebreos capítulo 9. Mirad los versos 15 en adelante. Dice, así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, porque una vez muere y ese testamento no se puede cambiar. Dice, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Por qué? Porque lo puede cambiar. Y si no muere, no entra en efecto, porque se conoce como la última voluntad del testador. Dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Por qué? Porque Moisés sacrifica cordero y riega la sangre, se la pone en los dedos, en el propiciatorio, le tira sangre al pueblo como símbolo de ese derramamiento sobre un pueblo para pactar ese primer pacto, que fue insuficiente porque la gente no cumplió. Pero Cristo en el segundo pacto no sacrifica un animal, Él se presenta como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el Cordero perfecto, porque en todo su proceso de crucifixión, desde que es juzgado, se siguen los detalles de Levítico capítulo 16. Hasta el sumo sacerdote lo escolta al lugar de sacrificio y se lo presenta a Herodes para que dé una sentencia de muerte sobre él. Y van al pie de la cruz todos esos sumos sacerdotes del Sanedrín para presenciar que Cristo fuera sacrificado allí. Todo eso se recoge en Levítico 16. Por tanto, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero eso no termina ahí. Dice Hebreos capítulo 9, dice verso 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y rodeó el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que os he mandado. Y además de esto, roció también la sangre con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Búsquese Levítico 17:11, Levítico 8:15. Ahora bien, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Me detengo para decir que a Moisés le muestran en el Sinaí el tabernáculo que él tenía que construir con todos sus elementos, porque era figura de ese tabernáculo de los cielos. Es como una maqueta que le mostraron para que él construyera una, por así decir, un reflejo de lo que es lo que está en los cielos mismos a la presencia de Dios. Por eso es que le dice que era figura de las cosas celestiales, pero no son las cosas celestiales. Así que esos sacerdotes iban y entraban en este tabernáculo que se desmontaba y se montaba en cada lugar que ellos iban y que ahí descendía la presencia de Dios. Cristo llega al tabernáculo celestial, no hecho por seres humanos, y allí se presenta como evidencia del sacrificio que el mismo Dios aceptó, y como ese Cristo es eterno y para siempre, su presencia ahora mismo en los cielos está obrando en nuestro favor. No terminó de obrar, sigue obrando hasta que regrese en gloria y se den los otros eventos que nos narra toda esa profecía preciosa de la escatología, del triunfo final del pueblo de Dios y de nuestro Señor y sus ejércitos celestiales. Así que dice Hebreos capítulo 9 y verso
24, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse por nosotros ante Dios. Hebreos 9, 26 al 28 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, escucha bien, para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. A diferencia de la situación durante el pacto mosaico, ya que no habrá más oportunidad para evitar el juicio, porque ya no hay otra provisión que se pueda presentar para la salvación. O aceptas a Cristo y te salvas, o lo rechazas y te pierdes. De ahí que, por así decir, estamos predestinados en Cristo de la siguiente manera. Y no tienes que leer tantas enciclopedias sobre predestinación. Es que estás predestinado en Cristo en el sentido de que si lo aceptas te salva y si lo rechazas te pierdes. La decisión es tuya. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo no vino al mundo para ofrecer el tipo de sacrificios que mandaba el Levítico, sino para llevar a cabo la voluntad de Dios, ofreciéndose él mismo en su cuerpo. Y al resucitar, por eso se le llama el primogénito entre los muertos, porque es el primer ser humano que muere y resucita de entre los muertos eternamente y para siempre, y está en la presencia de Dios. La misericordia, y resumo con esto, es lo que garantiza la misericordia de Dios. Su gracia es lo que nos garantiza la vida eterna. Termino diciéndote que Efesios capítulo 2, versos del 4 al 9 lo explica de una vez y de una manera bien sencilla. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios nos da lo que no merecemos. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Te invito en esta hora a que pongas tu confianza en Cristo, al mismo que en esta hora te está llamando, que está a la puerta y te llama, y que te está diciendo, el pacto que te ofrezco y que yo cumplí y que sigo cumpliendo eternamente es superior al pacto antiguo de la ley. Sal de la ley, sal de los rituales, sal de estar guardando fiestas y ese tipo de cosas y recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Cristo es un sacerdote superior. Su moralidad fue perfecta, por lo tanto es un sacerdote sin mancha y sin contaminación. Su obra fue consumada en la cruz del Calvario, resucitó y está a la diestra del Padre. Está entronizado, está a la diestra del Padre. Fue exaltado y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Está ministrando en un lugar mejor que los tabernáculos terrenales porque está a la diestra de Dios. Así que la respuesta real, la respuesta que tenemos que dar es que decirle, Señor Jesús, me entrego a ti, me entrego totalmente a ti y sé que tu pacto está basado en mejores promesas, ya que tu Espíritu Santo viene a morar en mí y me da vida para yo poder obedecerte como mi Señor y mi Salvador. Te invito a orar en esta hora y que le digas, Señor Jesús,
me rindo ante ti. Dejo todo pacto antiguo, dejo todo pacto que haya hecho sobre la faz de esta tierra. Quizás tus padres o tus familiares te consagraron en algún rito medio extraño, mataron una gallina, te echaron la sangre por encima, pactaste con algún secta o alguna cosa medio extraña. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario expuso las potestades. Cristo expuso los poderes y las potestades en la cruz, y su sacrificio en la cruz del Calvario rompe todo pacto satánico y te da vida y vida en abundancia. Oramos. Señor, te adoramos y te damos gracias porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque hemos presentado esta palabra y por este pueblo que con mucho respeto la recibe. Mira estos que te dicen, reconozco que soy un pecador. Me someto a tu nuevo pacto y te recibo, Cristo, como mi Señor y mi Salvador. Límpiame con tu sangre preciosa, escribe mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo me llene para vivir una vida conforme a tu soberana voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.